y Premium 101.1. A los de allá a través de todas las plataformas digitales. Rumba, canal en vivo en YouTube. Usted nos conecta. Puede seguir toda la programación nuestra cada día a través de Rumba. Entre a YouTube, al canal de YouTube de Rumba, y ahí podemos estar en contacto en cualquier punto del planeta. Hoy es martes 11 de enero del año 2022 y son las 10:30 de la mañana. Cátedra Médica abre sus micrófonos para todas las personas que nos siguen, que conectan con la salud, que quieren aumentar su acervo cultural y mantener el bien más preciado que cualquier ser humano puede tener, que es la salud. Doctor Roberto Lafontaine, Lisania Salcedo y la bella Ana Robles, hoy en esta entrega de Cátedra Médica. Buenos días al público que nos sigue, a Mauri, Lisania, Ana Robles. Con razón a Mauri te puso la más bella. Buenos días en este primer día laboral del año, primer día laboral, o sea, del año regular. Y ya tú ves cómo entra, como en el gran problema que se está dando, el conflicto entre educación, salud, el sector educación, el sector salud, por el inicio de la docencia presencial. Así es. El inicio de la docencia presencial. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctora Ana Robles, doctor Amaury García. Hoy es un martes con sabor a lunes y justamente dentro del marco de, hoy se celebra el Día Nacional de la Educación, pues dentro de este marco inician las docencias con una cantidad de opiniones encontradas, bueno, de algunos en contra, unos a favor. Y tú puedes encontrar, por ejemplo, se reanudan las clases, ¿verdad? Sí. De manera presencial, pero la asistencia es voluntaria. Voluntaria. Cuando o sea, no tengo otra opción, bueno, entonces, es un poquito contraproducente. Así mismo, y tú encuentras que el inicio, hay un acto en este momento dirigido por el mandatario, el presidente de la República, Luis Abinader, dando pues la apertura en este sentido, pero la verdad es que nosotros necesitamos como cátedra médica ver las informaciones desde nuestro litoral y tenemos que hacer contacto con, a mí se me ocurre, vamos a poner en contacto con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Herrera, porque necesitamos saber la opinión de ese litoral. Nuestros niños, si bien es cierto que toda la pandemia COVID-19, hemos visto que los niños tienen un comportamiento diferente a los adultos en términos de la enfermedad grave. Sin embargo, transmiten la enfermedad y en algunos casos pues vemos situaciones graves como es el síndrome de Takayasu vinculado con el COVID. Entonces, hay una información que la vimos el jueves pasado de la voz del presidente Zenén Cava del Colegio Médico Dominicano, donde daba cuenta de un estudio que habla de que los niños están en mejores condiciones en la escuela. Pero creo que ahí hay un sesgo, porque a lo que se refiere esa investigación es al cuidado en términos general, no al tema particular. Entonces vamos a ver si nosotros ponemos en contexto y tenemos en la línea a la doctora Luz Herrera, quien es la presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Muy buenos días, doctora. Buen día, ¿cómo está, Mauri? Bien, bien. Aquí, pues, la agenda del día, la agenda de la semana, la agenda del mes, la agenda del año. Tenemos 2 años hablando de COVID y hemos visto que pues la realidad en este momento es que de 3.36 la positividad el 20 de diciembre andamos trepados en 44, 46 la tasa de positividad.
¿Ah? El 20 de diciembre. El 20 de diciembre andábamos en 3.36. 3.36. O sea, la gente probablemente no le da mucha importancia a los números, pero son muy evidentes. Sí. Esta ola de incremento con el caso de Omicron, pues ha debilitado mucho el sistema de salud. Todos los servidores, médicos, enfermeras, bioanalistas, los que procesan las pruebas, están enfermos. Hay hospitales como por ejemplo el Cabral Ibáez en Santiago, que el 40% habla de que su personal está fuera. En el Antonio Mus hablan sobre un 60%. Entonces, se reanudan las clases, doctora Luz Herrera, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, de manera presencial oficialmente, aunque se dice que la asistencia es voluntaria. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Dominicana de Pediatría? Ustedes han visto en los medios que está circulando nuestra posición de que debe retrasarse al menos 2 semanas, y en 2 semanas pues valorar, revisar, porque entendemos que esto es sobreponer a los pequeños. Si bien es cierto que los niños, ustedes saben que muchas veces pueden comportarse asintomáticos. Imagínense usted que llegue a un aula 4 o 5 niños que estén asintomáticos, ¿qué va a pasar ahí? Quizá con profesores que no tengan su esquema de vacuna completo, que aunque la vacuna no va a evitar que le dé la enfermedad, sí con no que le den sintomatología grave, pero entendemos que como Sociedad Dominicana de Pediatría nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros niños. Entonces, esta es nuestra posición. 2 semanas, y en 2 semanas revisar cómo está la positividad y decidir si continúan o no. Entendemos que la escuela, su salud mental se ve afectada si están encerrados, y que la escuela le ayuda, pero son 2 semanas nada más hasta ver que esto baje un poco. Doctora, usted sabe que con esta nueva variante mucha gente se puede decir que le ha perdido el respeto al virus, porque lo han considerado ya como una gripe simple, y por eso mucha gente está abogando que los niños se reintegren a clases, porque se trata de un virus mucho más leve, con una menor letalidad. Pero ¿cuál podría ser, para que nuestra audiencia entienda un poquito el por qué se está llamando a retrasar por unas semanas el inicio de clase presencial, que usted explicara cuál podría ser el impacto a la salud de los niños, sobre todo que es una población con un porcentaje muy bajo en vacunación? Muchos niños no han recibido sus dosis de vacuna contra COVID. Entonces, ¿cuál podría ser el impacto a la salud de estos niños que se están reintegrando de manera presencial a las aulas? Mira, si bien es cierto que bajo la vacunación en niños, quizás, porque ese dato no lo tenemos, de 12 a 18 años, que son los que son elegibles para vacuna. De ahí para abajo todavía no se ha iniciado la vacunación, pero que en el niño el COVID no es letal, salvo de que tenga alguna comorbilidad agregada como en los adultos. Hay niños que son diabéticos y no lo saben, hay muchos niños obesos, y hay muchos niños con algún tipo de cardiopatía que quizás no estén ni siquiera enterados, pero ese no es el hecho. Entendemos que se debe avanzar, que no hemos visto ninguna estrategia para vacunar los adultos que faltan por que completen su esquema, que venir a
a exponer los niños. Entonces, ¿por qué no vacunan los adultos y así estamos más seguros de la situación? Otra cosa, como le digo, en los niños, si bien es cierto que el COVID no es letal, no es tan letal, no quiere decir que no hagan complicaciones, sí las hacen, pero lo estamos sobreexponiendo a una situación que entendemos que no es necesario. Entendemos que han priorizado la economía más que la salud. Pero también estamos exponiendo a los adultos que tienen comorbilidades, porque los niños la pueden llevar a la casa. Bueno, esa es la posición de la Sociedad Dominicana de Pediatría en la voz de la doctora Luz Herrera, a quien agradecemos que haya compartido con Cátedra Médica pues esta opinión a través de los teléfonos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entramos con el tema de hoy. La doctora Ana Robles, hablamos de alcohol y neurología. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Así es, en Cátedra Médica hoy, lo que les damos cráneo, recorremos los caminos del cerebro. La doctora Robles, Ana Robles, quien es especialista en dolor de cabeza, en cefalea, migraña, todo lo que se relaciona con esa molestia, con ese insulto que se genera. A ustedes básicamente les gusta que le llaman cefalálgicos. Cefaliatras. Cefaliatras. Sí, es un término que nace en Latinoamérica y específicamente Brasil, porque Brasil tiene uno de los más grandes cefaliatras del mundo, que incidió en todo lo que es la International Headache Society, que es el doctor Edgar Raffaelli. Y él dijo que dentro de la neurología, los que nos dedicábamos al estudio y el manejo del dolor de cabeza éramos cefaliatras. Y te digo, Amaury, ese es otro mundo. Otro mundo. Te digo, todo el mundo puede... Andas con un t-shirt muy bello que hace alusión al sistema límbico. El que a ti te gusta, de que es primitivo. Límbico, el sistema... No, cada vez que tú hablas. El sistema límbico, ¿no? Bueno, hay uno más primitivo, que es el que está un poquito más abajo, el reptiliano, Sí. El del tallo. Cada vez que Amaury dice... Bueno, señores, hoy hablamos con la doctora Ana Robles, quien es una querida amiga, una doctora formada en medicina interna y luego entonces se va por el rumbo de la neurología y muy específicamente lo que tiene que ver con pues dolores de cabeza, cefalea. Ella es la presidenta fundadora de la Sociedad Dominicana de Cefalea y
pues nosotros también, Ana, tú fuiste presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía. Eso fue por el año 2007. 2007. Trajiste a uno de los grandes, a Vladimir Hachinsky. Recuerdo que el profesor Hachinsky estuvo Algunos de los grandes. Yo, acuérdate una cosita. Óyeme, hablar de Vladimir Hachinsky en el mundo de la neurología, de las neurociencias, es hablar de peso pesado. Pero te voy a dar un dato. Recuérdate que es difícil superar. Si uno no cuenta su propia historia, si no cacarea su huevo, se tiene que conformar con lo que los otros digan. Sí. No solamente yo fui presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología, past president, yo fui delegada panamericana y presidenta del Congreso Panamericano. Sí. Y aquí yo traje... bueno, coincidió justamente en ese año, ¿no? Coincidió, bueno, la sociedad de una manera y por una asamblea a unanimidad, sí, me eligieron para que yo en ese año fuera la presidenta. Excelente. Por unanimidad en una asamblea, no fue porque por presidente de último año. Exacto. Pero mira, déjame decirte una cosa, Mauri. Sí. Aquí vino, tú sabes, Germaine Busser, la que describió, sí, el Cadacil. El Cadacil, sí. Tú ves, aquí vinieron tanta gente que yo comienzo a decirte, no terminamos. No. Lo que pasa es que hablar de Vladimir Hachinsky, de verdad que eso es peso pesado. Y en esa época él era vicepresidente de la World Federation. De la Federación Mundial de Neurología. Así mismo es. Bueno, hoy hablamos con la doctora Ana Robles de un tema que es bastante interesante. Es el tema de alcohol y neurología. ¿Ah? Alcohol y neurología. Así que ese es el tema que nosotros vamos a estar pues dedicando hoy en Cátedra Médica para todos ustedes. Entonces, nos vamos con un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 11 de enero del año 1922, en Toronto se administra por primera vez insulina a un paciente. Este paciente era llamado Leonard Thompson, quien estaba ingresado en el Hospital General de Toronto. Thompson tenía apenas 14 años de edad y se encontraba en cuidados intensivos, alternando algunos periodos de coma y despertando. Luego de la aplicación de la insulina, Thompson mostró signos de mejoría en su salud y vivió 13 años más, tomando dosis de insulina hasta su muerte, que finalmente se produjo a causa de una neumonía a los 27 años de edad. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos de alcohol y neurología. Y fíjate qué dato tan interesante, Ana, el impacto que tiene la diabetes en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en todo el cuerpo. Y un día como hoy, pues, se coloca por primera vez en el cuerpo humano, ¿no?, insulina para tratar esa enfermedad. Alrededor de el 20%, hay números que son pues variables, pero entre el 15 y el 20% de la población dominicana sufre de esta condición. Eso lo vemos relacionado con deterioro de enfermedades como el caso del COVID, ¿ah? Sí. Que encontramos que los pacientes que peor les va, pues son aquellos que tienen esas condiciones, esas llamadas comorbilidades, como es el caso de la diabetes, la hipertensión, los pacientes con cáncer. Así que para todos ustedes, amigos de Cátedra Médica, un día como hoy, pues encontramos el inicio del tratamiento de la diabetes a partir de la insulina. Así doctora es. Ana Robles, querida Ana, alcohol y neurología. ¿Por qué hablar de alcohol y de neurología? ¿Qué relevancia tiene? Es importante que la comunidad tenga conciencia de los efectos del alcohol sobre el cerebro, tanto agudos como crónicos. Y sobre todo que la comunidad, la comunidad médica está empecinada en buscar una respuesta y un tratamiento al alcoholismo, precisamente por los efectos que produce el alcohol desde su primer día que se ingiere. O sea, a veces el alcohol produce cambios agudos y crónicos en el cerebro que
te dicen que no desaparecen con suspender la ingesta de alcohol. O sea, tú te das una borrachera y no es verdad que después que se te pasa la borrachera, esos efectos van a desaparecer, porque automáticamente comienzan cambios neurobiológicos y sobre todo en la sustancia blanca desde el primer trago que tú ingieres. Entonces, él puede provocar tantos efectos agudos como efectos crónicos dentro del cerebro. O sea, efectos en el momento y efectos a largo plazo. A largo plazo. Cuando dices agudo es en el momento. En el momento, por ejemplo, pero hay una salvedad. No todo el mundo tiene las mismas respuestas, la misma predisposición a hacer estos cambios, pero todo el mundo definitivamente hace cambios negativos por el alcohol. Pero que el DSM-4 está tratando de hacer ciertas clasificaciones del alcoholismo, pero basadas en dos conceptos diferentes, y eso ha cambiado los paradigmas. Por ejemplo, los pacientes que tienen la tolerancia y los que tienen abstinencia y los que responden, porque haciendo estudios neurocientíficos en ratas, no se sabe por qué las ratas, sí, cuando son sometidas a tratamiento de neuroprotección, cuando son sometidas al uso de alcohol, sí, los cambios cerebrales son reversibles, no así en los humanos. No se sabe por qué las ratas son tienen esa posibilidad de ser más tener más plasticidad cerebral, a pesar de que el cerebro tiene tanta plasticidad cerebral, no así ocurre con el consumo de alcohol. Cuando tú dices plasticidad cerebral, ¿a qué te refieres? Para que esa gente que está en la Catalina de Altamira, que está en Gascue, pero que no tiene nada que ver con medicina, nos entienda. Bueno, es que el cerebro está formado por billones y billones de neuronas. Y día a día y él tiene asimismo mecanismos para reconstruir sus neuronas y protegerlas a la vez. Ok, o sea, el cerebro, antes decíamos que las células cerebrales eran células fijas y que no cambiaban, pero se ha visto que no, que hay neurogénesis, que aparecen. Exacto, que aparecen neuronas nuevas y también otras podrían recuperarse. Eso se llama neuroplasticidad y eso es un concepto, no es tan nuevo, la gente dice que es nuevo, para mí no es tan nuevo, pero es muy importante esa capacidad que tienen, que no es igual para todo el mundo. Así es. No todo el mundo tiene esa capacidad y esa neuroplasticidad, pero sí todos los cerebros tienen neuroplasticidad. Y un dato interesantísimo que nosotros, relacionado con esto, es la capacidad que tenemos, por ejemplo, en la rehabilitación. Cuando un paciente sufre una situación devastadora como un trauma craneoencefálico, un infarto cerebral, un paciente que tiene una lesión tumoral y tiene un déficit, deja de mover o tiene una torpeza para realizar alguna actividad, que producto de esa capacidad que tienen nuestras neuronas de asumir incluso funciones de neuronas muertas, las vecinas, entonces tenemos la capacidad de volver, de recuperar esa función, entra dentro del campo de la neuroplasticidad o de la plasticidad cerebral. Y tiene mucho que ver con tu salud de base. Con la salud fundamental. Con la salud de base hay una serie de factores que condicionan a que tú respondas de manera más adecuada que otros. Tiene que ver con la edad, tiene que ver a veces con el sexo, tiene que ver sobre todo con el cuidado que tú hayas tenido con tu vida. Pero la genética también, porque a veces tienes muy mala genética y muy buen cuidado de tu salud general, pero esa persona que aunque tenga mala genética y tiene muy buen cuidado con su salud general, con su salud de base, tiene otro tipo de respuesta. Igual hay personas que tienen buena genética y no cuidan lo que se llama su salud física general, que dicho sea de paso, hay que cuidarla desde que estamos en la vida intrauterina. No es verdad, por ejemplo, en el consumo de alcohol hay un
ha cambiado todos los paradigmas. Y sobre todo me interesa ese tema para crear una conciencia en el medio de que el consumir alcohol antes de los 21 años produce cambios definitivos en el cerebro de los adolescentes, y todo el tratamiento y todo actualmente va dirigido a crear conciencia con los padres para que los niños, que los adolescentes no consuman alcohol, porque desde el primer momento que se toman un trago comienza una cantidad de efectos en ciertas estructuras fundamentales del cerebro que tienen que ver con el comportamiento, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el lenguaje y que tiene que ver con la capacidad de trabajo y la capacidad ejecutiva que tiene el ser humano, y que son funciones propias del cerebro de ciertas estructuras. Doctor Cuando hablamos Robles. de 21 años, ¿qué tiene de particular ese tiempo? Lo que sí es que tú ves todos los estudios en grandes urbes. Aquí, no, por supuesto, no existen esos estudios. Les estudiaron series de niños adolescentes que habían consumido alcohol desde los 14 años. El 50% de los niños que comenzaron a consumir, de los adolescentes desde los 14 años, el 50% tuvo cambios importantes en su cerebro, se transformaron en niños que tenían serios problemas de atención, tenían serios problemas a nivel de la esfera del comportamiento y sobre todo con la memoria ejecutiva y con la memoria de trabajo. De los niños, de los adolescentes o de los que comenzaron a tomar alcohol y sobre todo se dirigieron a ser adictos, o sea, porque el alcohol es una droga. Entonces, definitivamente hay que comenzar por ahí. Y uno de los grandes problemas que tiene el alcohol es que te hace proclive a consumir otras drogas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese sistema de recompensa que produce entonces la adicción con el tema del alcohol? Eso mismo. O sea, cuando se ingiere una droga, pero si me permite, yo déjame decir la última partecita. Entonces, solo el 5% de los que ingirieron alcohol después de los 21 años desarrollaron otras adicciones y desarrollaron otros problemas que tienen que ver con la conducta y el comportamiento. Pero, ¿cómo actúa, para responderte tu pregunta, el alcohol y las drogas? Las drogas, incluyendo el alcohol, es mejor decir las drogas, sí, incluyendo el alcohol. Cuando tú ingieres alcohol, definitivamente, hay áreas de la corteza cerebral que se activan inmediatamente. Y específicamente hay una corteza que es la corteza frontal y hay una parte más anterior que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con funciones sumamente importantes, que es la atención, es la toma de decisiones y es la función ejecutiva. Y entonces en ese lóbulo, ahí en el cerebro, en la corteza, existe la corteza cingulada, que tiene que ver con las áreas de emociones y las áreas de recompensa. Entonces, cuando tú ingieres alcohol, se activan una serie de neurotransmisores, y que son neurotransmisores. El cerebro tiene una célula básica y una unidad funcional que es la neurona, y ellas se comunican entre sí con unas sustancias neuroquímicas que son los neurotransmisores. Exacto, son una especie de jugo, son unas sustancias, para que la gente lo entienda, ¿no?, que permiten entonces la comunicación entre las neuronas. Si bien es cierto que un hueso se comunica con otro hueso de forma física, formando una articulación, el caso de las arterias, se pegan las arterias y entonces forman las anastomosis. Las neuronas, nuestras células que forman el sistema nervioso, lo hacen por medio químico, a través de esa sustancia. Entonces, ¿qué hace el alcohol? Cuando tú tomas, hay un neurotransmisor por excelencia, que es el neurotransmisor que es el GABA, que es el transmisor inhibidor por excelencia. Entonces se activa el GABA y definitivamente el que toma tiene el cerebro inhibido,
tiene el cerebro deprimido. O sea, el que está bajo los efectos del alcohol está memado. Está memado por el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, ¿no? Que es un depresor del sistema nervioso, exactamente. Entonces, posteriormente... Pero sin embargo, doctora, ¿y por qué razón, cómo se expresa esto, es que yo me pongo contentoso? Pero de eso... Porque tú estás contento, probablemente. Pero estás inhibido. Pero oye una cosa, doctor. Hay otro neurotransmisor que es el glutamato, que es el excitatorio y es un neurotransmisor muy dañino para las neuronas. Sí. Entonces el glutamato baja durante esta fase del alcohol, pero llega un momento en que el cerebro, tratando de autorregularse y de autocompensarse, cuando tú tomas donde están esas áreas que tienen que ver con el área de recompensa, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo como, me da placer comer. Que cuando yo me tomo un vaso de agua, me da mucho placer. El sexo me da mucho placer. En una persona que no tiene ningún tipo de problema ni de alteración, vamos a decir fisiológica, no. Sí. Eso ocurre de una manera normal. Pero una persona que está bajo los efectos de drogas o alcohol, estas funciones que son las que acabo de decir, esa persona no es capaz de parar con estas situaciones que le dan ese placer, esa recompensa. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Llega un momento que el cerebro del que usa droga y el alcohólico trata de autorregularse y entonces se queda, vamos a decir, atrapado y ocurre un periodo que se llama de hiperexcitabilidad, que no es lo mismo cuando uno está excitado, sino a nivel cerebral está dado por el glutamato. Y el glutamato es un neurotransmisor que es hiperexcitatorio y es dañino, y es el que daña neuronas. Entonces, es el que mata neuronas y es el que provoca los peores daños. Hay otra sustancia que es la dopamina. La dopamina que nos sí produce tanta alegría, nos produce tanto placer y finalmente el primero que entonces también afecta la dopamina. Tú sabes que cada cosa de esa está en un sitio especial. Exacto. Por ejemplo, existe una estructura que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens. Exactamente, sí y otra estructura que está más para atrás, el núcleo ventral lateral. El ventro, exacto. Exacto, que se comunica y entonces también se secretan las endorfinas y disminuye la serotonina. Entonces todo ese mar de sustancias, nosotros lo vemos implicado en el consumo del alcohol. Nos vamos a una pausa y regresamos para continuar hablando de alcohol y neurología con la doctora Ana Robles. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.